Vamos a pasar a la enseñanza de esta tarde, hermanos, a tratar de ser lo más conciso posible. Agradecemos a Dios por la oportunidad, hermanos. Primeramente, para mí pues es un gran privilegio que el Señor nos permite. Agradeciendo al Señor. Estábamos viendo en las clases pasadas con el pastor, estábamos en lo que es verdad la iglesia y estábamos viendo los derivados de ella, punto 8.1 en la declaración de fe, su origen de la iglesia, sus componentes, su ministerio, la adoración a Dios, la edificación del cuerpo de Cristo, la evangelización del mundo, y ahí fue la última que el pastor tocó. En este día, hermanos, yo quiero hacer un poquito más de énfasis a uno de los que él estaba tocando, en cuál es su ministerio. Y en su ministerio, en la declaración de fe, nosotros tenemos que es un sentido amplio, todo creyente es un ministro, eso está en 1 de Pedro 2.9, todos los que somos salvos hemos sido llamados para servir, testificar, interceder y contribuir. Y a lo que yo quisiera referirme en esta tarde es en cuanto al servicio. ¿Cuántos hermanos de los que estamos aquí reconocemos que servir en ciertas áreas de trabajo pues puede ser un privilegio? Por ejemplo, en ciertos países los presidentes tienen un secretario que es personal de ellos, es una persona que, ¿verdad? Incluso hay una parte en este gobierno de Estados Unidos, y eso lo sé porque estaba estudiando unas preguntas, que dice que están el gabinete del presidente, que está para darle pues consejos, ¿no? Para aconsejarle y hacerle ver mejor las situaciones. Y puede ser, y no dudo que para ellos pues es un privilegio, ¿no? Servirle a una persona de rango y cosas así. Pero no hay mayor, hermanos, y quisiera que lo viéramos de esta manera. No hay mayor privilegio para nadie en esta tierra, el cual el Señor nos ha dado a nosotros, el poder servirle a Él. Ese es el mayor privilegio. Aunque a veces no lo veamos de esa manera, o nosotros no lo querramos tomar de esa manera, eso es así. No hay cualquier otro servicio que podamos dar, sí es un privilegio, es una bendición, pero el mejor privilegio es servirle a Dios. Y después de eso se deriva el servicio a los demás, ¿verdad? Que eso va en conjunto. Y eso también va en conjunto en lo que es con la adoración a Dios. No podemos decir que nosotros adoramos a Dios si no servimos a Él y a los demás. Eso va de la mano. Eso lo puede ver usted en Deuteronomio, en su capítulo 6. Usted puede leerlo ahí con más detalle. Pero yo quiero citar, antes de que vayamos ahí, el libro de Mateo, en su capítulo 4, en su versículo 10. Bueno, vamos a leerlo desde el principio. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Diré bien. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó Satanás el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo en el versículo 9: todo esto te daré si postrado me adoras. Ok, Satanás, hermanos, estaba exigiendo al Señor o presentándole a Dios como: elige esto y si postrado me adoras. ¿Por qué le digo que el servicio va de la mano con postrarse? Por las palabras del Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, y eso es que está en Deuteronomio: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en Deuteronomio, hermanos, usted lo puede ver también, que de la mano, tanto como de las mismas palabras que el Señor Jesucristo presenta en este tiempo, Él hace también mención en la ley. Entonces, para Dios es importante que nosotros en nuestra adoración
también le adoremos a Él sirviéndole. Entonces, el servir, hermanos, a Dios como la iglesia que somos, el pastor nos estaba enseñando estos días pasados en cuanto a las enseñanzas, que somos cada uno de nosotros iglesia, que no solamente o comúnmente le llamamos a los lugares en los que nos reunimos el ser iglesia, o también las masas que nos reunimos a tener una reunión, no solamente eso se llama iglesia, cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo, lo hemos entendido esto y creo que eso la mayoría entendemos, con características diferentes, cualidades diferentes, responsabilidades muy diferentes también, pero la finalidad es que todos servimos al mismo Dios para que la obra del Señor siga, ¿verdad? Entonces, entendemos que todos trabajamos de una manera diferente, no menos importante en ninguna. Hay unas que tienen mayor responsabilidades. Por ejemplo, los que sirven en cualquier otra iglesia en cuanto a las finanzas. Eso es una responsabilidad bastante grande, hermano. No es solo decir, pues voy a servir, ya no. Son responsabilidades que incluso ante la ley pueden ser enjuiciados si algo no se hace por la manera correcta. Digo, no, eso sí, yéndome a lugares extremos, pero a lo que quiero que entendamos es de que todos desempeñamos un papel diferente en la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, pero uno no es mayor que el otro, porque el Señor nos ve a todos por igual, o sea, Él no ve el pecado, Él no pone el pecado como uno más grande que otro, sino Él lo ve, pecado es pecado, de la misma manera el servicio que nosotros le damos a Él. Si nosotros le damos un servicio con todo amor, corazón, un corazón humilde, que es lo que Él nunca va a despreciar, como le dice su palabra, Él lo ve con mucho agrado, hermanos. A la misma, eso puede ser, sea que yo venga y trapee, barra, con un corazón humilde, con un corazón verdaderamente rendido a Él, Él lo va a ver lo mismito como cuando el pastor nos predica la palabra del Señor y lo hace de una manera muy elocuente, muy hermosa y estudiado y todo. Bueno, es el mismo servicio. El Señor lo ve de la misma manera. Ahora, si el corazón se engrandece y se llena de orgullo y nosotros pasamos a no servir, sino que a querer meter otras cosas en nuestro corazón, o lo hacemos de una mala gana, de una mala manera, de un mal deseo, pues ahí lastimosamente el Señor no lo ve con agrado. No sé si me estoy dando a entender. No importa si es un servicio con mayor responsabilidad o sea un servicio de menor responsabilidad. El servicio, hermanos, en la iglesia a Dios o ministerio, como también se le conoce, implica la participación activa y voluntaria de los miembros de la iglesia en la realización de tareas y responsabilidades que contribuyen al bienestar espiritual, social y físico de la comunidad cristiana. Es una forma de adorar a Dios también. No digo que es toda la forma, pero es una de que entra. De expresar gratitud por las bendiciones que hemos obtenido delante de Él, pero que no sea eso lo que nos mueva a servirle a Él, que no sea que, oh Señor, porque me has bendecido, está bien, pero no es que, Señor, si no me bendices no te voy a servir. No voy a entender que no nos vayamos al extremo. Hay que ser agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho y parte de eso es nuestro servicio, pero que no sea eso el motor de nuestro servicio, sino que le adoremos a Dios por lo que Él es. Él es nuestro Dios, que pagó con precio de sangre por nosotros. Y de servir a los demás. El servir a Dios, hermanos, es claramente un privilegio tan grande que el Señor ha tenido y es donde a veces tal vez no lo vemos de esa manera, ¿no? Es un privilegio, hermanos, porque Él tiene seres como los ángeles y todo lo que solo Él sabe qué es lo que tiene ahí. Seres que son prácticamente, hermanos, perfectos y no es que casi perfectos. Y ya Él guardado el servicio de nosotros, hermanos, lo ha guardado y nos da ese privilegio de poder ser partícipes de ello, hermanos. Eso es algo tan grande que el Señor ha tenido para con nosotros y sin ser merecedores, que es derivado de la gracia expresada en la cruz del Calvario por nuestro Señor. Ese privilegio que nos ha concedido desde el momento que venimos a ser parte de su pueblo, por su gracia inmerecida para cada uno de nosotros. Le pido por favor me acompañe a Primera de Pedro, en su capítulo 2, versículo 9 y 10. Si alguien lo tiene y me quiere ayudar, adelante. Si no, lo leo yo, hermanos, como usted diga. Primera de Pedro 2, 9 y 10.
Gracias, hermano. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, hermanos, el pueblo de Dios, cuando el Señor tuvo la misericordia, hermanos, de escogernos, de darnos esa bondad tan grande, esa gracia, como también Pedro lo dice en la misma carta, pero en su capítulo 4, que dice, bueno, ser buenos administradores de la gracia de Dios. Vemos, hermanos, que es tan grande lo que el Señor nos ha permitido obtener, tanto así que podría decir yo, hermanos, de todo corazón y con toda honestidad, que soy inmerecedor de ello, porque pues prácticamente pues somos pecadores, hermanos. No hay bien en nosotros, como lo dijo Pablo a los romanos, ¿no? 3:10, no hay justo ni a uno, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Entonces, la gracia inmerecible del Señor para nosotros, es decir, cuando Él la dio la gracia para nosotros, que nosotros éramos inmerecedores de ello, también nos da el privilegio de poder, hermanos, también nosotros venir a ser parte de lo que es el servicio para Él y hacia los demás. Y vemos también que es claramente, o es oigan bien, cuando me tocó la clase de la santidad, que hablábamos de la santidad y la santificación era la clase, veíamos también en nuestra declaración de fe que es la voluntad del Señor, ¿ok? ¿Por qué? Porque Él desea, vemos el deseo de Él que nosotros nos santifiquemos para Él, que es apartarnos para Dios. Pues también el servicio a Él es parte de la voluntad de Dios, ¿verdad? No sé si lo vamos entendiendo. Digo, no es que sea solo lo que Él quiera, pero es parte de la voluntad del Señor. Para con nosotros llamados a ser su pueblo. Entendemos que está hablando a lo que somos el pueblo del Señor, ¿verdad? En el libro de Juan 14, 1 y 4, hermanos, podemos ver lo que dice 14, 1 al 14, pero quiero enfocarme en el versículo 15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces vemos el deseo del corazón del Señor. Vemos, como les hacía mención en la pasada, cuando el Señor le dijo a Satanás, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Son mandamientos que el Señor ha dejado escritos en su palabra. Entonces, si nosotros que somos su pueblo amamos al Señor, como lo decimos en los cantos que expresamos a Él, pues tenemos que guardar sus mandamientos, hermano. Y uno de estos mandamientos, aunque no quisiera que lo viéramos así, porque es algo que tiene que nacer de nuestro corazón, con un corazón humilde y de gratitud, porque así nació del corazón del Señor Jesucristo. Porque Él dijo, lo que yo hago aquí no es mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre hago. Estamos entendiendo que el Señor siempre buscó darle la honra a Dios Padre, siendo el Dios también. Entonces nosotros entendamos también que sí es, hermanos, sí es para nosotros algo que tenemos que hacer, no dejarlo a un lado. No creo yo, no quiero meterme en problemas, pero fuera bien difícil para mí entender que hay alguien que se dice ser verdaderamente hijo de Dios o amar a Dios y no querer servir, hermanos, o no tener en su corazón ese anhelo de servir. Digo, híjoles, se entiende por las indiscapacidades, pero siempre yo he visto muchas personas, incluso en discapacidades, hay maneras en las que sirven a Dios de una manera muy extraordinaria y lo hacen sin poner ningún pero. En Mateo 11:29, el Señor Jesucristo dijo también estas palabras: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces vemos que sí nos lleva a entender que nosotros, hermanos, el seguir al Señor no va a ser tan fácil como lo planteamos muchas veces, o como comúnmente se ha evangelizado en estos tiempos pasados. No sé si alguna vez a usted le ha tocado escuchar cuando las personas evangelizan y le dicen, si tú vienes al Señor o aceptas, como la gran mayoría dice, aceptas a Dios, tus problemas se van a acabar. Él te va a hacer sano,
incluso cuando las personas están enfermas, pero le tienes que aceptar. Bueno, hermanos, el servicio para Dios no es que el Señor nos esté rogando, tirado de rodillas, diciendo, por favor, sírvenos, o por favor, sígueme. Aunque Él es el anhelo de su corazón, porque lo podemos ver también en el libro de Juan 3:16, que dice, bueno, Él queriendo que todos, hermanos, sean, pero pues a veces también no proceden al arrepentimiento. Es un deseo del corazón del Señor, pero también tiene que ser algo que de nosotros nazca, hermanos, porque si no sería solo simplemente una responsabilidad más, un trabajo más, tanto así como lo secular. En el libro de Primera de Pedro, su capítulo 4:10, dice de la siguiente manera, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso lo estudiamos con el pastor en el pasado, en el fin de semana pasado. Entendiendo, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos un don que el Señor ha depositado en nosotros. Y podemos ver también los dones, como Él los dejó escritos, usted los puede buscar luego en la palabra del Señor. Pero tenemos que llevarlo según como lo hemos recibido, ministrelo. Cuando dice ministrelo, bueno, póngalo en práctica, úselo, ¿no? O sírvalo, ministrelo a los otros. Entonces ya vemos que ahí ya no solo entra el servicio de nosotros como para Dios, sino que también ahí ya influye a lo que es la comunidad cristiana. Y también el servicio para Dios, hermanos, también influye o entra también la comunidad que está alejada del Señor. ¿Ok? Porque si no, no marcaríamos la diferencia. Me doy a entender, no seríamos aquí cristianos, pero a los de afuera los seguiríamos viendo o tratando de la manera que ellos tratan a los demás. Y no, por eso es que tenemos que tener un corazón humilde a la hora de servir, porque esto abarca todo. Y el mejor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él tuvo misericordia de las personas, no solo tenía misericordia de personas que estaban siguiéndolo a Él, sino que también personas que habían pecado, que estaban sucias delante de Él, tuvo mucha misericordia con ellos. Y grandes ejemplos en las mujeres, en la mujer samaritana o la mujer pecadora que lavaba sus pies. Hay beneficios en el servicio a Dios y a la iglesia, muy grandes, hermanos. Por ejemplo, el crecimiento espiritual. Al servir a Dios y a los demás se fortalece la fe y se experimenta un mayor conocimiento de Dios. Eso también es lo que nos lleva a entender el crecimiento espiritual que hay por medio de nuestro servicio. Desarrollo de habilidades, se aprenden nuevas habilidades y se mejora la capacidad de trabajo en equipo. Mire bien, el servir a Dios nos lleva a todo esto, a la misma vez que también en la clase que les hablaba yo de la santificación, nos daba allí una cualidad de que nos lleva a una unión, el santificarnos más, el guardarnos, el meternos o estar, ¿verdad?, más cerca del Señor, estar en esa santificación a Él por medio del Espíritu del Señor, nos lleva a pensar la misma cosa, lo mismo que sucedía en la iglesia primitiva. Por eso es que había esa unidad tan grande, que vendían propiedades y consumían, y bueno, veía eso, ese ejemplo lo puede ver usted en Hechos, esa unidad que había. Pues bueno, el mismo Espíritu, hermanos, pone en nuestro corazón el deseo de servirle a Dios y también nos lleva a esa unión, a esa unidad en equipo que también tenemos en la iglesia, como aquí lo vemos. No todos, no lo podemos hacer todo, entonces cuando nos unimos en el servicio es una gran bendición y gracias a Dios por las manos que se prestan, hermanos. Y gracias a Dios también porque hemos entendido que es un privilegio el poder hacerlo. Y hay desarrollo de habilidades también a la hora de poder llevar a cabo lo que es este servicio. La edificación de la comunidad. El servicio contribuye a construir una comunidad cristiana fuerte y unida, hermanos. Eso también nos lleva a otro beneficio de lo que es. Esos son los pocos que pudimos sacar. Hay muchísimos más, pero para no alargarnos tanto, ese gran beneficio, esa edificación que hay en nuestros corazones espiritualmente primeramente, y también, hermano, el desarrollo de lo que es el trabajo, el ejemplo para otros. Al servir nosotros, se inspira a otros a seguir el ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo de Jesús, y a comprometerse con el servicio primeramente a Dios, pero también a los demás, hermanos. El ejemplo para otros. No quisiera que se malentienda, porque en eso sí quisiera abundar un poquito más al final lo vamos a ver.
No tenemos que buscar nosotros, hermanos, solamente ser reconocidos en el servicio. Si lo hacemos de una manera totalmente sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Y lo hacemos de una manera legítima solamente para nuestro Dios. Porque quisiera, hermanos, también que nos vayamos a lo que es el libro de Colosenses. En su capítulo 1, versículos 16 al 18. Por favor, si alguien me ayuda leyéndolos. Sí, Colosenses 1, capítulo 1, 16 y 18, por favor. Amén. En la nueva traducción viviente Okay. dice así: porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. El Señor Jesucristo, hermanos, nos lo muestra de esta manera. Fíjese lo que dice. Él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Es nuestra cabeza. En una prédica yo escuché por ahí que los líderes, tanto pastores como los que ayudamos y lideramos una congregación, somos simplemente los perros ovejeros, porque el pastor es el Señor Jesús, ¿ok? Y nosotros los que somos la iglesia, pues somos eso, las ovejas del Señor, el rebaño de Él. Entonces, Él es la cabeza de nosotros, Él es la cabeza de la iglesia. Y venimos a ser parte de lo que decía ahorita mi hermana, ese cuerpo que el Señor ha permitido que seamos parte nosotros de Él. ¿Para qué? Para siempre tener en cuenta que la honra y la gloria es para nuestro Dios. En cuanto al servicio, de la misma manera, hermanos, el servicio, nuestro servicio, claro, ofrecemos nosotros otros servicios, por ejemplo, en las áreas que trabajamos, pero nuestro servicio, primeramente, el presentarnos a Dios en santificación, es apartarnos solamente para Él. El servicio, solamente para nuestro Señor, hermanos. Aunque también son beneficiados o son beneficiados toda la iglesia, pero el merecedor, única y solamente, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es merecedor, lo podemos ver ahí. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él, hermanos. Todo nuestro servicio, nuestra adoración, nuestro amor, va ahí de la mano, hermanos. Y es que, fíjese, el amor que nosotros decimos que hay en nuestros corazones, refleja también, y es que esto todo va de la mano, hermano, refleja nuestro servicio también a Él. Quiero que volvamos a Primera de Pedro, en el capítulo 4, vamos a tratar de expresar lo más que podamos de ese capítulo, hasta el 11. Pedro les escribía esta carta, cuando escribía esta carta, decía, buenos administradores de la gracia de Dios. Hemos sido salvos por gracia, ¿no? Somos salvos por la gracia tan hermosa de nuestro Dios. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Todos entendemos eso? O si no, no sé cómo hacerlo para que vayamos entendiendo mejor, pero entendamos que estas palabras fueron dejadas para que un día nosotros meditáramos en ellas. Y no solo eso, sino que entendamos y podamos sacar lo mejor de ello. Puesto que Cristo ha padecido por todos nosotros. Ya sabemos qué es lo que Él padeció en la cruz del Calvario, que nadie más, nadie, todavía no, es más bien, no va a haber nadie que pueda resistir todo lo que el Señor padeció en la cruz del Calvario, y menos con la razón que Él tenía, hermanos. Porque tal vez puede ser alguien que aguante la muerte por alguien más, pero tal vez es su hijo, o si es alguien que verdaderamente ama. Pero el Señor dio la vida por las personas que lo escupían también, hermanos, por las personas que lo golpeaban. Entonces, nadie, no se pueden comparar, aunque tenemos parte de ese amor. Ha padecido por nosotros en la carne, cuando fue hombre,
vosotros también armaos del mismo pensamiento. Cualquiera pudiera entender ahí, hermano, usted me está llamando a un suicidio o a yo poner mi vida en riesgo, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Nos vamos muy extremistas, pero armarnos de ese mismo pensamiento es del pensamiento del servicio que el Señor hizo, de esa humildad que hubo en su corazón. Y Pablo también lo dijo, mire que como Pedro y Pablo, como que no sé cómo el Señor los usó tanto, que nos dice por lo menos en Filipenses 3, lo mismo. El Pablo dijo, bueno, hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Prácticamente casi es el mismo pensamiento que nos está dando a entender Pedro. Hay en vosotros, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, que ese fue nuestro Señor Jesucristo. Él padeció en la carne y terminó con el pecado que nos acechaba. El versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Es decir, para marcar un antes y un después. El Señor, hermanos, cuando nosotros entendemos que somos su pueblo, es por eso que no podemos decir que seguimos siendo las mismas personas, que tiene que haber un cambio, un fruto digno de arrepentimiento en nosotros. Por eso es que también el Señor Jesucristo dijo, bueno, yo soy la vid, eso está en Juan 15:1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos. Y dice, el que a mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces entendemos que lo que es lo que resta del tiempo o lo que nosotros vivimos, que no siga siendo los mismos pensamientos que antes teníamos, hermano, conforme a las concupiscencias de los hombres, dice Pedro, sino conforme a la voluntad de Dios. Una de las partes de la voluntad del Señor, pues es el servicio a Él, junto con la santificación, junto con el amor hacia los demás, junto con todo lo que el Señor nos ha expresado en la palabra de Él. Es decir, que usemos el tiempo de la mejor manera que nosotros podamos, hermanos, para estar en la voluntad del Señor. Y dice Pedro tan claro, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. O sea, ya la mayoría de nosotros, hay muchos que no, yo entiendo y gracias a Dios por ellos, pero la gran mayoría de nosotros sabemos, hermanos, que lo que hay allá afuera, eso es totalmente, eso es muerte. El sentir de la carne es muerte, la paga del pecado es muerte. Baste ya el tiempo, dijo Pedro, que ya antes hemos perdido haciendo lo que les agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, lo que usted le quiera poner, hermano, ya, baste ya este tiempo, dice Pedro. El 4 dice, a estos les parece, a los gentiles, siguiendo, cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, no sé si usted, hermano, pero yo puedo leer esto y entenderlo claritamente. A los gentiles, al mundo allá afuera, cuando usted le dice, no, vamos acá o hagamos esto, híjoles, tengo un compromiso. Y decimos compromiso, ¿no? Por decirlo así, aunque debería decir, no, yo voy a presentar una ofrenda agradable al Señor de amor, porque anhelo y deseo el poder servirle. Oh, sí, ¿qué es? O me toca el aseo. A veces nos toca, espero no se escuchen, si lo escuchan, pues bueno, que lo escuchen. Cuando estamos en el hogar de mis suegros, ¿no? O hay un plan por ahí y nos dice, dice mi esposa, no podemos tenemos que moverlo para otro. Oye, ¿por qué? Tenemos que hacer en el iglesia. Ok, se queda hasta ahí, no se dice más. Pero a veces hay personas que no lo toman muy a bien, hermanos, ok. Cuando se dice, no, tenemos esto, o vamos a hacer esto, aunque no sea una carga para nosotros, o que sea algo que nosotros nos sintamos menos, o al menos no para mí ni mi familia, pero a las personas no mucho les va a parecer. Y si no, véalo, tal vez en un empleo que usted, tal vez su patrón sea ateo o tenga algún otro diferente pensamiento, si usted le pide permiso para salir temprano en un día de trabajo,
pueda ser, digo, no es que va a ser así el caso, pero puede ser que hay un poco de tropiezo en ello, aunque lastimosamente, para vergüenza del cristiano, ahora los que ponen pero son los patrones cristianos, hermano, y ya casi no mucho los ateos. Eso soy ejemplo yo, que tuve un patrón ateo que siempre que le pedí permiso para cuestiones claramente de lo que era el servicio del Señor, nunca, hermanos, nunca me dijo que no, ni siquiera mala cara me hacía. Yo creo que él creía más en Dios que lo que él decía no creer. Pero bien, adelante, hermano, quería participar. Sí, nomás estaba leyendo lo que acabas de mencionar, hermano, en los versos 3 y 4. Permíteme leer. Adelante, hermano. En un lenguaje sencillo, que es la palabra de Dios para todos. Dice, ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Cometían pecados sexuales y hacían todo el mal que querían. Se emborrachaban, andaban en orgías, en parrandas y adoraban ídolos abominables. Y el 4 dice, por eso, a los que no creen, ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida perdida y desenfrenada. Y por eso hablan mal de ustedes. Ok, mire cómo lo pone el hermano. Por eso hablan mal de ustedes. No hay que sorprendernos, hermano, de lo que vaya a suceder, pero también a veces sucede que se habla así, y es que, bueno, el límite de lo que ellos han entendido, pues no logra entender, porque nadie va a dejar de tener errores en esta vida, hermanos, aunque no es nuestra excusa, pero se va a dar, hermanos, va a darse. Y mire, yo platicaba en estos días pasados con el hermano que trabaja juntos allí, y nos ponemos ahí a compartir pensamientos de la palabra del Señor, y le digo, brother, así, a lo macho, le tenemos un dicho ahí, a lo macho, dígame, ¿usted sí cree que resista padecer lo que padecieron los apóstoles? El morir, por ejemplo, apedreado. Y dice, hermano, honestamente de corazón se lo digo, yo creo que no lo aguanto. Y dice, bueno, híjoles, a veces nosotros acá nos la tiramos muy así, pero en realidad es que no hemos sufrido prácticamente lo que es verdaderamente padecer por el Señor Jesucristo. Aunque hay diferentes maneras, hermano. Por ejemplo, la crítica en cuanto a nosotros nos ponemos al servicio del Señor. A veces se dicen tales cosas, hermano. Por ejemplo, uno sabe que el diezmar, el ofrendar al Señor, es un privilegio, ¿verdad? Lo entendemos así, lo veo yo de esa manera. Es un privilegio que el Señor nos da, que de lo que nosotros trabajamos, que todo le pertenece a bien. Mire cómo es el Señor, su corazón tan enorme y no lo podemos entender. Por eso es que para nosotros, nuestros pensamientos, es como que yo me alegre de que yo le doy, que mi hija me dé algo para mi servicio de lo que me pertenece de antemano, porque todo le pertenece a Él, todo lo que hay, habido y por haber, dice la palabra del Señor. Todo es de Él y para Él. Y yo me alegre de eso y diga, híjoles, no sé, como que no lo entendemos, pero sabemos que ese también es parte del servicio al Señor. Y ahora en día es una de las cosas por la que el cristianismo o los cristianos somos muy calumniados, hermanos. Y es que también hay que darles la razón. Han habido mucho desenfreno también por personas que se han lucrado de ello, pero no podemos generalizar, hermanos, y no debemos generalizar. ¿Quería participar, hermano? Adelante, hermano. Como usted que le preguntó al hermano si estaría dispuesto a vivir como los apóstoles. Hoy me estaba cortando el cabello a un muchacho y estábamos platicando de lo grave que está la situación en Chiapas. Él menciona que su familia es testigos de Jehová. Ellos en este mes tienen reuniones por 3 días en frontera con Alapa, pero es donde está un poquito más grave la situación. Dice, pero tienen miedo a ir. Y yo le dije, me dio risa, pues me reí. Le dije, ¿hasta dónde hemos llegado? Digo, porque no me incluyo, como él sabe que soy cristiano. Digo, ¿hasta dónde llegamos que tenemos miedo? Prácticamente los apóstoles, y le empecé a hablar acerca de eso, de los seguidores de Cristo, los primeros seguidores, no tenían miedo. Y nosotros escuchamos una balacera aquí, o que escuchamos y entramos en pánico, ¿verdad? Y ya no queremos servir. Y ahora acerca del tema de servir, a veces
Yo digo que cada persona ve diferente la forma de servir y a veces quisiéramos ver que otras personas sirvieran como nuestros ojos quieren ver. Ujú. Pero Dios Él puede ver desde otro ángulo que nuestra perspectiva no alcanzamos a ver. Ujú. Me dijo una vez el hermano Julio, a veces con que tú vengas y prendas el poquito, Exactamente. pero nosotros quisiéramos que ese hermano sirviera más de lo que, de lo que nosotros queremos, Sí, sí. pero Ujú. no lo alcanzamos a ver, como el pastor siempre ha mencionado a veces con nuestras parejas. Buenos ejemplos, si en un momento te separas, ahí te das cuenta lo mucho que te sirve. Entonces, hasta que como que te separas o ese día no llega el hermano que prende el poquito y dice, no, el hermano hacía Sí. falta. Entonces, Dios lo ve de otra perspectiva. Hay muchos hermanos que tal vez no sirven aquí adentro de la congregación, pero por fuera son Exactamente. y Dios lo ve y nosotros Ujú. también no lo estamos viendo. Amén. Y como la palabra que me leyó el hermano ahorita que nos ven mal, hace poco hablaba con un católico y dice, muchos de los cristianos quedan mal hoy en día en robarle al patrón, no dinero, tiempo. A veces tienen un horario de entrada y un horario de salida, y a veces llegan media hora después, y son cristianos y deberían ser más puntuales. Y me lo tiró a mí, porque yo tenía un sueldo por si no hacía nada, y a veces decía, no, llego más tarde, como que no estoy por hora, no estoy, y tuve que hablar con el patrón, le dije, ¿sabes qué? Quítame ese sueldo y dame por porcentaje, porque a veces yo te digo más tarde, a veces estoy a mediodía y voy a la tienda, solo te digo, voy a la tienda y ya. Entonces, para que no te sientas tú con esa carga de que me tienes que pagar aunque yo tenga una tienda, pero me la tiraron a mí, pues, y yo la agarré y dije, es bueno estar en una solución. Entonces, son buenos puntos. Sí, y fíjese, eso es lo que cuando yo decía, el no debemos generalizar o no debemos irnos a los extremos, porque como dice usted, entendemos que en el servicio, hermanos, en lo que es el servicio a Dios, entra todo lo que hemos venido aprendiendo, que somos iglesia y que somos parte de un cuerpo y que todos, como la palabra nos lo dice, somos importantes en diferentes áreas. Tanto así que decía también, ¿verdad? No puede decirle el oído a la mano o este miembro, otro miembro, no te necesito. Sí, todos somos necesarios, hermanos, pero la cuestión aquí y donde yo quisiera enfatizar un poquito más en lo que vamos a entrar ahorita, es de lo que ha estado sucediendo o lo que a veces podemos caer. Pues somos humanos y a veces no lo vemos y aun cuando lo vemos y cuando nos lo hacen ver, a veces no lo tomamos muy bien, lo que es la corrección. Porque aquí sigue diciendo, bueno, decía Pedro, pero ellos darán cuenta en el 5 al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y en eso aprovecha Pedro para aclarar esto que sigue, dice, porque eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces ahí ya como que dijo Pedro, bueno, para que quede claro, que los que dicen que el que ya después de la muerte se acabó, error, lastimosamente. Ahí está. Y para el que diga, no, yo no fui predicado, no hay una sola persona, hermano. No hay carne que no vaya a escuchar la palabra, porque entonces si no, fuera Dios injusto. ¿No se ha puesto a pensar eso usted? Oh, no, Dios es injusto porque permitió que él muriera sin que se le predicara y él se va a presentar delante de Dios y va a decir, oh, no, es que a mí no me predicaron. Entonces, Pedro está diciendo, bueno, van a ser juzgados, están preparados para ser juzgados a los muertos también y a todos para que participen, dicen, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según para Dios. Entonces dice el 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y eso es la palabra para nosotros en esta tarde, hermanos. El fin de todas las cosas se acerca. Más cerca no se había estado antes, a lo que ya estamos nosotros. Para todos también, para los que van a oír la prédica, bueno, entendamos. El fin de todo se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración, y ante todo, dijo Pedro,
tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Yo le invito a que usted vaya en su casa, cuando salga, vaya, y esto que acabamos de escuchar, busque la preeminencia o preeminencia del amor en la Biblia. Y ahí usted se va a dar cuenta de qué pecados es lo que habla. ¿Por qué? Porque el amor dice que todo lo puede, todo lo soporta, no busca lo suyo. Eso quiere decir que al no buscar lo suyo deja el egoísmo. El egoísmo es un pecado. Es el ser, sí me voy a entender, por eso es que dice Pedro aquí, el amor cubrirá multitud de pecados. Porque por amor usted no mata. ¿Me voy a entender? Por amor usted no roba. Cubre multitud de pecados. No es que va a llegar, voy a robarle, pero le voy a dar amor a mí. No. Eso es ya irnos a otros extremos. ¿Sí me voy a entender? Está clarito. Más adelante sigue diciendo, en el 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ya ahí entendemos que ahí entró ya el servicio, lo que nosotros podemos ofrecer de lo mínimo que tengamos, como dice el hermano, en diferente área, hermano. Lo que usted pueda, hágase. Cuando dice hospedaos, nos da la idea del servir a los demás, algo que les va a hacer un bienestar a ellos. El hospedar a alguien que necesita ser hospedado, pues es una gran bendición. Los unos a los otros, sin murmuraciones, ahí entra. En el servicio, hermanos, si nosotros murmuramos, lo hacemos de mala gana, o en verdad lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Sí me voy a entender, como quien dice, pues me toca, ay Señor, me toca, o lo vemos como una carga. Híjoles, eso no le agrada al Señor, hermano. Y somos muy fácil de caer en ello, porque podemos decir, híjole, tantas otras cosas que pudiera, o que esto, que lo otro, que a veces hay roces, y dice uno, híjoles. Bueno, eso tenemos que ir trabajando poco a poco en ello, y decir, no, Señor, poner un alto. Señor, dame ese sentir en el corazón, ayúdame a despojarme de esto, y a sentir sin murmuración, sin ningún peso en nuestro corazón. Y es donde entraba Pedro, en el que habíamos leído anteriormente, que dice, bueno, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los demás, póngalo al servicio a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero el último versículo, que vamos a ver ahora, el 11, ya para acabar, como dice el pastor, si alguno hable, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo, oiga bien esto que dice, léalo conmigo si quiere, para que en todo sea Dios glorificado. Eso es lo que yo dijera pudiera ser, que sería, hermanos, que pusiéramos bien en claro ahora, que cualquier servicio que usted haga, hermano, cualquier sea mínimo lo que usted haga, que sea Dios glorificado en ello, hermano. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué dice por Jesucristo? Porque por Él, por el Señor Jesucristo, fuimos salvos. Entonces Dios va a ser glorificado porque nosotros somos la iglesia que nos compró a precio de sangre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Me doy a entender? Entonces dice, bueno, para que Dios sea glorificado por Jesucristo. Pone una coma ahí y dice, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Por qué cree usted que Pedro escribía estas cosas, hermanos? Lastimosamente, antes también se veía lo que ahora se ve sin desenfreno, hermanos. La mayoría de gente, no digo que todos, pero la mayoría de personas ahora siempre quieren sobresalir. Hay en muchas iglesias, innumerables, sea de la denominación que sean, se olvidan que lo que hacen es claramente como un servicio a Dios. Y lo hacen un desenfreno en cuanto a competencias, en cuanto a yo me llevo la gloria, en cuanto a Señor, tú tienes que hacer lo que yo te digo, Señor. No me pongo yo a tu frente, tú te tienes que poner a mis pies. Eso, hermanos, eso se llama orgullo de una manera diferente. Y eso en quien habitó primeramente fue en Satanás, el diablo. Por eso es que Dios tuvo que sacarlo del reino, hermanos. Eso es tan tremendo. Y eso es lo que ahora en día he venido diciendo todos estos días. Es lo que ahora aplaudimos. Porque en los conciertos de quien sea, hermanos, usted va y se muere de bendición. Y bueno, usted se olvida totalmente de Dios y a
a quien le presenta su adoración es lastimosamente la persona que sea. No digo que todos, pero la gran mayoría, o esas personas que hacen estas cosas, se han pasado de dejar lo que es compartir el don que el Señor les ha dado y lo han hecho un negocio. Y así podemos enumerar, hermanos, una infinidad de cosas. Entonces, hemos visto de que hay muchas, ¿verdad?, que han sucedido. Entonces, nuestro servicio, yo lo invito, hermano, que ahora nos llevemos eso en nuestra mente. Que siempre sea para que el nombre del Señor sea glorificado. Siempre sea para su honra y su gloria de Él. Y nosotros, como dice nuestro pastor, que podamos ir menguando cada vez más. Y que sea nuestro Señor Jesucristo quien sea el que crezca, ¿verdad? Y que sea Él, pues, sea Él exaltado por nosotros. Que el don que tengamos, yo sé que hay dones, hermanos. A veces no tenemos a veces los mismos dones, a veces sí, pero pues pongámoslos al servicio del Señor y que solo sea Él, hermanos, por la honra de Él, el imperio es de Él, como lo dijo Pedro, todo es de Él. Imagínense Pedro, que dice que el privilegio que Dios le había dado, pero sin Él exaltarse, de que cuando pasaba, dicen que muchos enfermos sanaban, y nunca veo yo que dice, no es por mí, o es por mis méritos, o por lo que yo hago, sino que pone y dice, bueno, pertenecen la gloria al imperio por los siglos de los siglos, y sea Dios glorificado. Entonces, si Pablo también dijo, todo lo que yo puedo gloriarme, lo tengo por basura, digo, híjoles, ¿por qué Alex se va a sentir mejor si solo viene a limpiar el baño? Y no es que lo haga menos, sino que digo, bueno, me falta mucho que aprender en santificarme al Señor como estas personas lo hacían para poder estar listo, tal vez a poder participar, como dijo Pablo, que también quería gloriarse y al ver si podía también él ser partícipe en las aflicciones de Jesucristo. No sé si alguien quiere añadir algo, hermano Julio, adelante. Sí, cuando mencionaste que Pablo le dice a los que haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, que el pensamiento igual, el sentir que igual Pedro, la recomendación que hace Pedro, ¿verdad? También da una recomendación que es importante que nosotros tengamos siempre en mente para tener esa condición y esa disposición al servicio. Lo que dice el verso 3 de Filipenses 2, dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El verso 4 dice, no mirando cada uno lo suyo por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, que la condición que pongamos sea el poder servir con esa disposición por amor, como acabas de mencionar, por amor, el amor cubre multitud de pecados, y la condición que nosotros, la disposición que nosotros tengamos sea esa, el del servicio, porque como es para el Señor, por medio de las personas, por medio de la iglesia, principalmente, por medio de la familia, obviamente, y es lo que nos ayuda a entender y a plasmar en nuestro corazón, porque muchas veces tendemos a decir, no, pues yo ya serví, yo ya le encendí la camarita, y ese es mi jale, digo aquel, ¿verdad? O sea, esa es mi función nada más, y ya lo de ahí para allá, no, ya no. Y esa es una situación tremenda. Decía un hermano allá, no, pues, hablando de los grupos de los hermanos que en la alabanza, sin intenciones de tocar sensibilidad, sí. ¿No? Pero decía, no, pues ahí están los levitas, pues sí, levita ayudar, levita hacer oficio, levita colaborar. Entonces, como una manera de chiste, pero porque a veces tendemos nosotros a fijarnos en una sola cosa, en una sola función. Pero el servicio a los demás incluye todo o mucho, ¿verdad? Mucho. Siempre y cuando también tengamos el cuidado de que lo hacemos como para el Señor. Como para el Señor. Y entendiendo las limitaciones que nos causan también en nuestra propia integridad, pues sí, a veces fallamos, somos humanos,
Y a veces tenemos limitaciones y decimos, no, por más que quiera o por más que vea necesidad, pues ya no puedo más. Entonces Sí. tenemos que pedirle al Señor ese entendimiento también para ver hasta dónde podemos, y por supuesto el Señor irá añadiendo mayor capacidad y mayor intención. Pero nuestro corazón debe ser, es querer estar abierto a querer hacer para agradar al Señor. Correcto. Y solo para poner un poquito más, hermanos, cuando hablamos de lo que es el privilegio de poder servir a Dios, y lo ponía así porque literalmente para mí, hermanos, o al menos en la vida que yo llevaba antes, no debo de generalizar, pero tratando de expresarlo así, pues ha sido un privilegio para mí el poder estar aquí. Sé que muchos tal vez se pueden identificar con eso, pero también tenemos que no irnos a los extremos y entender también, ¿no? o esclarecer que los privilegios son diferentes a las responsabilidades. Y en las responsabilidades también pues son responsabilidades. Por ejemplo, una de ellas, pues el expresar la palabra del Señor o predicar, pues es una responsabilidad. Aunque también podemos verlo, o al menos yo lo veo así, como un privilegio, porque la verdad es que no soy ahora sí que merecedor de siquiera pararme aquí, hermanos, y expresarles algo, pero sí es una responsabilidad que hay, que implica, por ejemplo, la responsabilidad de orar también, que pues es necesario en nuestras vidas para estar ahora sí que en comunión con nuestro Dios. El también hay, colaborar con nuestros diezmos y ofrendas, pues son responsabilidades y son diferentes, pero también es forma de nuestro servicio. Y pues gracias a Dios que somos partícipe de ellos, hermano, que nos permite. Más bien esa es la idea, ¿no? Que quiero entender que sin merecerlo, o al menos yo, pues el Señor me ha dado la oportunidad de, entonces, un privilegio. Pero son dos cosas diferentes, para no generalizar. ¿Alguien más, hermanos, que quisiera? Si no, no sé si oramos ya para... Bueno, adelante, hermano. Uh-huh. Yo creo que es más una responsabilidad porque es lo mínimo que tenemos que hacer como cristianos. El hermano puso la vara más extendida, hermano. Siervos inútiles son. Amén. O sea, yo pienso que eso es un privilegio. O sea, ¿por qué no es Sí. comprendo. Pero creo yo que llamarlo como responsabilidad nos enseña, nos obliga porque no es una obligación. Se viene aquí a hacer las cosas con todo el corazón. Pero sí pienso que tenemos que hacer, yo quiero saber que tenemos que hacer como lo mínimo, que tenemos que estar haciendo. Creo yo que seríamos más partícipes de lo que hacemos. Sí, amén. Lo mínimo tienes que venir a servir, porque es lo que te toca. Eres cristiano, dices que eres cristiano, te demuestra que lo eres. Entonces yo sí pienso que tenemos que tener consciente de estas dos diferencias. Al menos es como yo lo veo. Tal vez ustedes que tenga alguien una diferente idea, pero en mi caso como yo trato de verlo y trato de practicarlo. Pero bueno, como dice el brother, gracias, hermano. Bueno, el hermano ya nos dejó una tarea más alta, hermano. Hay que tomar responsabilidad. Ahora sí que responsabilidad. El Señor por medio del hermano. Y pues gracias, hermano, por comentar. Es lo mínimo, hermanos. ¿Se imagina? Que podemos nosotros expresar a Dios. Bueno, volví y decía, no hay cosas que, por ejemplo, nunca nos vamos a comparar con el Señor, pero pues el Señor fue muy humilde, hermanos. Nos dejó una enseñanza de Él de como una persona humilde y que hay también y que fue responsable el Señor en todo. Entonces, está para nosotros. Adelante, hermano. Ahorita que mencionas esto de que es una responsabilidad, escuchaba, bueno, estaba viendo leyendo algunos libros y me acordó a veces son los que a veces tenemos que pobres. Nos ocurre siempre pedir consejo a personas de nuestra misma categoría. ¿Qué dice el otro pobre? De pobre a pobre, pues, es una responsabilidad. Además que lo tienen que hacer, porque tenemos que, antes de pedirle a él o escuchar al que está dando el tema, tenemos que ver
mismo pastor, que por eso nos reunimos aquí hablando aquí en Tetra y los escuchamos porque vemos pues que ustedes hacen y hablan y hacen ejemplos, así dan ejemplos. Igual en cualquier aspecto pues tenemos que tomar ejemplo de los que ya lo están viviendo o los que ya lo vivieron, por ejemplo los apóstoles, que ellos vivieron y hicieron lo que les hicieron. Pero a veces nosotros le queremos pedir un consejo o algo a alguien que está igual que nosotros, pues, que está pobre de pensamiento. Sí. No se puede hacerlo. Gracias, hermano. Hay una palabra, último versículo para compartirles, solo para que vayamos viendo el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre, o bueno, el 27, se dio ahí un temita que unos varones, y bueno, usted lo puede leer en casa. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, dijo el Señor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces dijo mi hermano, gracias por compartirlo, por como mínimo, pues es lo que debemos de hacer, ¿no? Uperetes, sí, se dice así, uperetes, siervos inútiles somos, para honra y gloria a nuestro Dios, hermanos. Si es que ha sido lo poco que pudimos compartir ahora, hermanos. Gracias, hermanos, por compartir, esclarecer puntos y así aprendemos todos de la mejor manera. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y nos encomendamos en las manos del Señor para poder ser despedidos de este lugar? Señor, en esta noche, Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos has dado, Señor, nuevamente de poder habernos reunido, Señor. Gracias por que se propuso, Señor, nuestros hermanos en su tiempo, Señor, el bien de estar aquí, Señor, y poder, Señor, ser parte, Dios, de este hermoso servicio, Señor. Te agradecemos, Dios, te suplicamos que nos lleves con bien, Señor, que nos guardes, Señor, pero sobre todo, Señor, que demos una respuesta, Señor, Señor, grata a la palabra que hemos recibido ahora, Señor, y que si ya, Señor, estamos, Dios, que siempre sigamos así, fervientemente, Señor, agradecidos en ti, y también, Señor, que podamos notar, Dios, también, Señor, que lo hacemos, Dios, de la manera, Dios, que tenemos que prepararnos de la mejor manera, Señor, o hacerlo de la mejor manera posible, porque tú eres merecedor, Señor, tú eres merecedor de ello, y te agradecemos, Señor, gracias por mis hermanos, Dios. Ayúdanos, Señor, todos los días, Señor, en nuestro caminar, Dios, y permítanos, Señor, el poder siempre, Señor, estar, Señor, en ti y en servicio a ti, Señor, el poder bendecir tu nombre, Dios. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos, Dios, por la oportunidad. Amén, amén.